Buenas tardes con todos. Les damos la bienvenida a este último día de ponencias por el aniversario de nuestra facultad. Iniciaremos con el tema equipos de construcción, costos y reemplazo, a cargo del ingeniero Jorge Campos, quien cuenta con 10 años de experiencia como líder para la gestión de equipos para la construcción, realizando actividades de mantenimiento en campo, liderazgo de equipos técnicos, montaje y producción de plantas industriales y administración de flota de activos. Titulado en Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Ingeniería, realizó una maestría de Gerencia e Ingeniería del Mantenimiento de la misma casa de estudios. Ahora sí, sin más, le cedo la palabra, ingeniero. Buenas tardes, gracias Brenda, gracias a todos por estar aquí. ¿Me confirman si me escuchan bien? ¿Sí, Brenda? ¿Está todo ok? Sí, ingeniero, se escucha fuerte y Ya. claro. Bueno, lo primero, agradecer a la Universidad Nacional de Callao por abrirme sus puertas, permitirme dirigirme a ustedes y en especial a la Facultad de Ingeniería Mecánica y Energía y a sus alumnos, ¿no? Ustedes por tener esta iniciativa de dar este espacio para comunicar, para poder aportar en el conocimiento que uno adquiere con los años, ¿no? Hace solo unos pocos años yo me encontraba en la posición de ustedes y luego uno va aprendiendo poco a poco en la experiencia, pero a veces gustaría que nos digan eso, ¿no? Que nos adelanten un poco el camino quienes ya pasaron por aquel, ¿no? Entonces, bueno, gracias Brenda, a Cristian también por invitarme a ser parte de esta exposición. Y bueno, nada, empecemos porque también el tiempo es corto y espero poder acabar con la presentación. En todo caso, vamos avanzando con calma mientras todos entiendan lo mejor posible. No importa si no acabamos, podemos concluir en otra ocasión. Si tienen preguntas, por favor, solamente levanten la mano y en un momento que yo pueda hacer una pausa, lo respondo para que no queden dudas. ¿Ok? El día de hoy vamos a hablar sobre equipos de construcción, sobre sus costos, cómo calcular los costos de los equipos y cómo hacer el reemplazo de los mismos. Este, este tema es importante porque la construcción, la finalidad de la construcción es obviamente generar beneficios a los países, ¿no? En avances de infraestructura, ¿no? Carreteras, puertos, energía. Pero toda empresa, o sea, su finalidad no solamente es construir, ¿no? La finalidad de las empresas es generar ganancias y las constructoras lo hacen a través de la construcción. Otro tipo de rubro lo hacen por otros modos, pero al final también es generar ganancias. Y el enfoque del mantenimiento o de los ingenieros que construyen debe ser ese, ¿no? Generar la mayor ganancia a las empresas a las cuales pertenecen. Entonces, ¿por qué estamos hablando justamente de equipos? Es porque los equipos para una construcción es crítico. No se pueden contemplar proyectos de construcción actualmente sin equipos de construcción. Por ejemplo, las fotos que se ven en la parte inferior son de proyectos en los que he tenido oportunidad de participar, ¿no? Proyectos donde hacemos izaje de pilotes, por ejemplo, en Máncora, en Piura, o de asfaltado de carreteras en Matarán y Punta Bombón, o el otro es un jumbo que está haciendo sostenimiento de bóvedas en los túneles para hacer una central hidroeléctrica, en Chaje, en Huánuco. Entonces, los equipos van a definir mucho el cómo se va a hacer el trabajo, qué tiempo se va a necesitar para hacerlo, dependerá del equipo y el costo que finalmente recaerá en la construcción. La maquinaria representa a veces entre el 25 y puede llegar hasta el 50% del costo de una obra. Como ven, estoy citando a un autor. Por lo general en esta presentación, todas las cosas que yo diga no es que yo las diga, sino está citándose pues a artículos científicos, tesis o libros, ¿no? Y por lo general que son publicaciones internacionales. Por ejemplo, voy a seguir en esta parte de las generalidades, la importancia de las maquinarias. Por ejemplo, aquí vemos una gráfica de cómo van las ventas de los equipos, esto en Europa y África. Como se ve en la curva azul, la tendencia es que las empresas adquieren más y más equipos. Las unidades están ahí en millares y, por ejemplo, hay bajadas, ¿no? Y esas bajadas corresponden a los ciclos económicos de recesión, ¿no? Cuando hay recesión, la economía se contrae y, pues, hay menos ventas de equipos. Pero eso es internacionalmente. Y en el Perú, bueno, de acuerdo a Maguiña, el Perú no tiene una industria desarrollada y pues básicamente dependemos de las importaciones. El 20% de las importaciones de equipo viene de Estados Unidos, un 15% de China, de Brasil otro 15%,
y así sucesivamente, ¿no? Esto, de acuerdo a los datos de importaciones internacionales al 2018. Entonces podemos estimarlo más o menos si sabemos que no producimos en el Perú y la exportación, porque hay equipos que salen del Perú a otros países, de los que ya tenemos, ¿no? Y las importaciones, por diferencia, podemos ver cómo el mercado va creciendo y que año a año el porcentaje de maquinaria va aumentando en el Perú. Entonces, aquí en el Perú también es una industria creciente, los equipos son importantes en ese sentido. Ahora, esta charla va dirigida pues a ustedes que son estudiantes ¿no? Su mayoría de la universidad y lo que quiero transmitirles es que se entienda cuál es la necesidad de las empresas. ¿Qué es lo que las empresas cuando compran maquinaria, qué desean, ¿no? Un estudio hecho por Holland Edwards dice que se hizo una encuesta a diferentes empresas para finalmente llegar a una conclusión de lo que las empresas requieren, ¿no? Y lo que las empresas piden es que las máquinas entreguen la máxima productividad al mínimo costo. Es lo mismo que mencionaba respecto a cualquier negocio. Normalmente los equipos se ven como que cuestan, como que gastan en repuestos, en combustible, en operador, parece un gasto, ¿no? En los libros contables como un gasto. Pero las máquinas también generan pues ingresos, porque las máquinas generan el ingreso en la productividad que generan a las obras. Entonces, máxima productividad, mínimo costo, estamos hablando de lo mismo, de aumentar las utilidades. Pero también se piden actualmente otros requisitos, como que las máquinas tengan la mejor tecnología, que tengan el menor impacto ambiental. Ya existe el Euro 3, 4, 5, ¿no? Menores emisiones, que cumplan los requerimientos de salud, de seguridad que actualmente se exigen en las empresas, que tengan cabinas FOBS, ROBS, las alarmas, sistemas de cámaras, de sensores de colisión. Entonces, conforme uno tenga equipos más modernos, pues va a cumplir esos requisitos, va a mejorar sus costos, va a tener mayores productividades. Entonces, la misión que debemos tener los ingenieros que nos dedicamos al rubro de mantenimiento de maquinaria es gestionar equipos. Y creo que eso es importante que vayan viendo, porque en los primeros años uno se enfoca pues en reparar, en dar solución a los problemas y se centra en que el mantenimiento del equipo, ¿no? Pero el mantenimiento del equipo no es una finalidad en sí misma, sino lo es construir. ¿Y construir para qué? Para generar ganancias. Entonces, si el mantenimiento no genera ganancias a la empresa, pues no carece de sentido. Lo que debemos hacer los ingenieros es gestionar equipos de construcción. ¿Y por qué es importante? Porque la gestión de equipos de construcción nos permitirá seleccionar mejores equipos a la hora de hacer compras, tener un alto rendimiento en servicio de mantenimiento, es decir, menores costos de mano de obra, menores costos de materiales, menores paradas de equipo, y además hacer una gestión eficiente de retiro y reemplazo de equipos. Reemplazar un equipo en el momento adecuado nos genera la máxima eficiencia, digamos, la máxima ganancia. Además, también genera un valor percibido generalmente positivo de los clientes. Hago referencia a un estudio en el que se evidencia de que las empresas que renuevan más su equipo, que muestran que tienen una gestión de equipos eficiente, los clientes la ven positivamente, genera un impacto de imagen. Entonces, de todo esto podemos concluir lo que dice en la parte inferior. Las empresas constructoras que emplean equipos obsoletos, o sea, viejos, incrementan sus costos de operación y mantenimiento. Son más caros. Además, hay un riesgo laboral mayor en factores de salud, seguridad, y generan mayor impacto ambiental. Además, afectan su imagen corporativa, porque uno ve una empresa con equipos modernos y otro equipo con equipos viejos, y pues uno, ¿no?, puede ganar más contratos que el otro. Y además reducen su eficiencia operacional. Un equipo nuevo trabaja mucho más rápido, más eficiente que un equipo antiguo. Entonces, ¿por qué sucede esto, no? Vamos a analizar esas cosas en el momento que hablemos del reemplazo, porque a pesar de que las máquinas están viejas, las empresas siguen trabajando con ellas y no renuevan. Bueno, ahora hablando del tema de costos de equipos, que es el tema del que queríamos hablar, los costos de equipos normalmente se dividen en dos categorías: los costos de posesión y los costos de operación. Los costos de posesión son todos aquellos que uno tiene solo por tener un equipo, ya tiene costos de posesión. Así lo use o no lo use. Por ejemplo, cuando uno compra un equipo, hay que estar pagando al banco, ¿no? El leasing, por ejemplo, o el equipo va perdiendo valor durante 1 año, 2 años que no lo use, ya perdió valor, ya no cuesta lo mismo. Además hay que almacenarlo
y hay que tener todo el personal que se requiere para hacer la gestión de equipos. En la operación es un costo que depende netamente de si el equipo trabaja o no. Si el equipo trabaja, comienza a consumir combustible, comienza a consumir repuestos, lubricantes, grasas, mano de obra de operadores, etc. Los costos de posesión, como dice acá, es el resultado acumulativo del flujo de caja, ¿no? Aunque esté trabajando o no. Entonces, ¿cuáles son costos de posesión? Depreciación, intereses, gastos administrativos. Por ejemplo, la depreciación representa la reducción en el valor del mercado de un equipo debido a la edad, al desgaste, al deterioro y la obsolescencia. Es decir, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo que me gusta dar, que es un taxi nuevo y un taxi viejo. Entonces uno ve un taxi, el de la derecha no tiene 5 años, tiene como 40 años, ¿no? ¿Y por qué llegó así? ¿Por qué no puede comprar un taxi nuevo, ¿no? Y me gusta este ejemplo para poder entender bien. Por ejemplo, un taxi nuevo ya tiene 0 años, es nuevo, tiene 0 kilómetros y costó $15,000. Ok. Luego de 5 años, el taxi ya tiene 200,000 kilómetros y ya no vale $15,000. Ahora vale $5,000. Entonces, la pérdida del valor del equipo es de $10,000. Entonces, si sacamos la cuenta, eso quiere decir que $10,000 ha perdido en 5 años, o sea, $2,000 por año. O podríamos decir, no sé, calculo $80 por mes, ¿verdad? Entonces, cada mes el equipo ha perdido $80. Y si una persona sale con su taxi a la calle y en el mes ganó 3,000 soles, digamos, pues de esos 3,000 soles, $80 no son suyos, le pertenecen al equipo que ha perdido un valor. Y lo que debería hacer es justamente juntar una bolsa de dinero por concepto de depreciación para compensar esa pérdida. Lo que normalmente uno hace con los 3,000 soles, que uno llega, pues dice, ya gané 3,000 soles, pues gasta un poco más y finalmente no queda nada para el equipo. Y cuando pasan los 5 años, tiene un equipo que ya no vale los 15,000, vale solo 5,000 y ya no tiene fondo. Entonces es difícil reponer cuando se queda sin fondos y el ciclo continúa y finalmente se queda sin un equipo. Ahora, uno lo puede sacar por años, como lo he mencionado, ¿no? Una pérdida por año, por mes, pero también se puede hacer por kilometraje. O sea, es decir, $10,000 entre 200,000 kilómetros, creo que son unos 5 centavos de dólar por kilómetro, y ver cuántos kilómetros recorrió el mes, entonces tantos dólares es lo que yo tengo que separar por concepto de pérdida de valor del auto. A la que le llamamos por tiempo es una depreciación contable. Es decir, por ejemplo, el carro pudo haber estado almacenado un año, no trabajó absolutamente nada, pero ya pasó un año y ya perdió valor. A la depreciación técnica depende del kilometraje, con el caso de la maquinaria de los orómetros. Si recorrió tantos kilómetros, entonces perdió valor. Pero si no pasaron los kilómetros, pues sigue siendo una máquina completamente nueva y no perdió valor. Esa es una depreciación técnica. Para este caso vamos a referirnos a la depreciación como depreciación técnica. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Tenemos una excavadora cuyo valor es de $200,000 y el residual es del 25%. Su vida útil es de 10,000 horas. Entonces, el valor residual es como decir, la máquina valía 200 y al final de su vida, al final de las 10,000 horas, el equipo va a valer el 25% de su valor, es decir, $50,000. Luego de eso, ya el equipo no sigue depreciándose. Lo que estamos diciendo es que a pesar que una máquina tenga 10, 20, 50 años, no es que algún momento va a llegar a cero. La máquina sigue teniendo un valor remanente y hay que considerarlo, ¿no? Y ese valor remanente es el de $50,000. Se va a depreciar hasta llegar a ese punto y después de las 10,000 horas va a mantener ese valor. Entonces, lo que se depreció fue 200,000 menos 50,000, $150,000 se ha depreciado en esas 10,000 horas. Si lo dividimos por hora, son 150,000 entre 10,000, pues $15 por hora, ¿no? Entonces, por cada hora que recorra la máquina en el mes, tenemos que considerarle $15 de saldo, ¿no? Como vemos, eso representa pues $15, como vemos en el gráfico de la derecha, $15 de manera constante, ¿no? Así va 1,000 horas, 2,000 horas, 3,000 horas, $15 es lo que cuesta. Y si multiplicamos $15 por las 10,000 horas, es el área bajo la curva, son los $15,000 del valor del equipo.
Si queremos saber cuánto hay que pagar entre las 4.000 y las 5.000, pues hacemos el área bajo la curva y son 15 por 1.000, 15.000, ¿no? Ahora, esto es si consideramos la depreciación de manera constante, pero en la práctica podemos tomar otra muestra, una depreciación, una tarifa de depreciación de manera variable. Si se fijan, las curvas que están ahí, todas tienen la misma área. Es decir, por ejemplo, la curva azul, que es la que está, la pendiente más, la mayor pendiente, comienza en $30 la hora, pero termina en $0 la hora. Y el punto centro son los 15. Si calculamos el área bajo el triángulo, pues va a salir la misma cantidad de valor depreciado. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos cobrando más al inicio y luego cada mes voy a bajarte la tarifa de depreciación hasta un momento en que ya no te voy a cobrar nada, ¿no? ¿Y qué logramos con eso? Pues lo que logramos es que en un inicio, digamos, la primera mitad, ya el equipo ha cobrado mucho más de la mitad del valor del equipo. Esto, por ejemplo, sucede en empresas que, digamos, tengo una obra de 2 años y los ingenieros que hacen las obras, pues quieren las máquinas más nuevas y el ingeniero nos puede decir, compra una máquina nueva para este proyecto de 2 años. El ingeniero usa la máquina nueva y luego de 2 años acaba el proyecto y la devuelve. Entonces, la empresa matriz se va a quedar con una máquina de 2 años de antigüedad y luego tiene que ver dónde colocarla, ¿no? Pero lo que busca es asegurarse de que en ese proyecto de 2 años ya recuperó más del 50% del valor de la máquina y de alguna manera ya compensó el valor de la inversión para un proyecto que solo tenía 2 años. Esa curva se puede suavizar. Acá a la derecha ven que hay un factor de ajuste, que es el parámetro D. Si el parámetro D es 0, pues la pendiente es de 45 y uno lo puede ir ajustando para cobrar, que no sea tan fuerte el concepto de depreciación, ¿no? Porque puede ser un valor importante al inicio de un proyecto. Por ejemplo, lo que hemos mencionado aquí, esta curva es lo que cobramos por hora. Y aquí, en base a la tarifa que estamos cobrando por hora, podemos ver el valor del equipo, cómo va perdiendo valor. La máquina valía $200,000 y va perdiendo valor, va cayendo y finalmente termina en $50,000. No es que la máquina vale cero, como lo mencioné. Deja de cobrar, entonces se mantiene constante. Y para cada una de las rectas genera una curva distinta. Pero al final todas las curvas se unen. Es como mencionaba un colega mío que siempre menciona que es como una carrera de caballos. Unos empiezan antes, más rápido, otros empiezan más lento, pero al final los otros aceleran y los otros desaceleran y todos llegan al mismo tiempo igual, ¿no? Son diferentes formas de cobrar, pero al final todos cobran lo mismo. Los que cobran más fuerte, la intención es recuperar el capital lo antes posible. Muy bien, esa es la depreciación. Ahora, respecto a los intereses. Los intereses o costo de inversión representa el costo anual del capital invertido en una máquina. ¿A qué se refiere? Cuando yo invierto un dinero en un equipo, ese dinero pudo haber sido utilizado para diferentes fines. Pude haberlo usado en gastos personales, pude haberlo invertido en otro negocio, pude haberlo invertido en el banco y esperar que me pague intereses. Lo hemos puesto en una máquina y la máquina también tiene que compensar esa inversión. ¿Cuánto es lo mínimo que podríamos esperar de ese porcentaje de inversión? Pues lo mínimo debería ser al menos el valor inflacionario en el Perú. Para aprovechar el ejemplo en cosas cotidianas, por ejemplo, si usted tiene 100 soles y lo pone debajo de su colchón, al próximo año seguramente tendrá un billete de 100 soles. Pero la diferencia es que ese billete pues no podrá comprar lo mismo. Si vamos a decir que un sol cuesta un pan baguette, entonces pues con 100 soles compro 100 panes y al próximo año yo no podré comprar 100 panes con 100 soles, sino podré comprar solamente 97. ¿Por qué 97? Porque si vemos el gráfico, la inflación en el Perú ronda el 3% anual. 2015, 3,55, 3,59, luego bajó por debajo del 3 y por ahí va la inflación promedio. Está controlada en el Perú, pero existe y el valor del sol se va perdiendo año a año. Entonces, poner el dinero bajo el colchón no es un buen negocio. Poner el dinero en el banco que te paga 2%, pues no solamente no, está perdiendo dinero año a año porque paga menos que que la inflación en el Perú. Y ponerlo en una máquina que no genera, pues sería igual. Por ejemplo,
Hablando del valor del dinero, en el gráfico de la derecha podemos ver que el dinero, por ejemplo, el capital, estamos hablando acá de los elementos del MAR, ¿no? El MAR es el Minimum Acceptable Rate of Return, o sea, es la tasa mínima, qué porcentaje deseo yo de retorno cuando hago una inversión. Yo pongo mi dinero en un negocio y lo mínimo que acepto es 15%, digamos. Ese 15% ¿de qué se compone? Uno, del capital de la deuda. Si yo me presté dinero para hacer este negocio, pues mínimo tengo que recuperar ese porcentaje. Otra parte es el patrimonio. En este caso, los equipos, por ejemplo. Estoy usando los equipos para hacer este negocio, podría haberlo usado en otra cosa. También estoy usando mi tiempo, mi esfuerzo. Tengo que ganar un porcentaje para recuperar ese dinero. Y el otro es el riesgo, porque el negocio puede ser bueno, puede ser malo, puede pasar una catástrofe política, no sabemos, y también tengo que poner un porcentaje que yo estoy aceptando invertir, ¿no? Entonces, todo esto lo que menciono es para hacer referencia del valor del costo de la inversión, ¿no? Para el caso de la maquinaria, el costo de la inversión es de 5% anual, es una tasa que normalmente he manejado, digamos, en algunas empresas constructoras. Y por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, la misma máquina, ¿no? $200,000, su residual de 25% y su vida útil 5 años. Si consideramos un 5% anual, vamos a calcular cuánto es lo que debería yo pagar por concepto de interés. Vamos a hacerlo anualmente para simplificar, ¿ya? Entonces, si la máquina vale $200,000, pues el porcentaje representa $10,000 en el primer año. Pero al segundo año, ya lo que usted tiene ya no vale $200,000. La máquina ya vale $170,000. Por tanto, el porcentaje respecto a 170,000 es 8,500. Y así cada año. Esto también se puede hacer mensual. O sea, cada periodo la máquina ya perdió valor y el interés se cobra sobre el valor de la máquina que usted tiene en ese momento. Suma los intereses y eso es lo que usted debe pagar por concepto de interés. Otro costo de posesión, el almacenamiento y misceláneos. Se refiere a gastos de oficina, gastos administrativos. Por ejemplo, en una obra, pues la máquina tiene, ¿no?, sus combustibles, sus operadores, todo, pero hay un grupo de personas, un staff, ingenieros, asistentes, toda una oficina que está trabajando para que eso funcione. Hay que pagar vigilancia, hay que pagar la luz, hay que pagar el terreno. Entonces, todo eso incluye gastos administrativos. Uno puede estimar, de acuerdo a la empresa, a la dimensión que uno tiene, cuánto es más o menos ese gasto, pero por lo general se usa una tasa, se le pone un porcentaje al valor de adquisición del equipo y eso es lo que se cobra por gastos administrativos. ¿Okay? Entonces, como es una tasa, va a ser un valor constante. Por ejemplo, digamos, en la parte inferior ven tasa anual 1,8%. Si lo dividimos por mes, me va a salir entre 12, 0,15% por mes. Entonces, si la máquina vale $200,000 por 0,15%, son $300 mensuales. Es como decir, esa máquina va a contribuir con $300 cada mes a la oficina central. Si lo vemos como costo de equipo, debemos dividir las $300 por cada una de las horas que recorrió en el mes, en este caso 100 horas, y tenemos $3 la hora. Pero si recorre menos, pues se duplica, ¿no? Por ejemplo, si son $300 en 50 horas, pues va a salir $6 la hora. Entonces, se castiga cuando el equipo no trabaja lo suficiente con un costo horario más elevado. Ahora, viendo los costos de operación y mantenimiento, es la suma de los gastos que un propietario experimenta al trabajar con un equipo en un proyecto. Por ejemplo, los gastos, el primero es la mano de obra, ¿no? El salario del operador, y este salario incluye horas extras, sus bonos, muchos están en construcción civil, es un régimen especial, seguros, gastos sociales, etcétera. Por ejemplo, aquí hago la pregunta, ¿cuál es el costo horario de mano de obra para este equipo? Considerando que un operador gana 100 soles la hora, los gastos sociales van a ser el 180% y las horas a pagar por mes del trabajador son 240 horas, pero el equipo trabaja 180. Entonces, acá hay varios datos interesantes, ¿no? Uno es que si uno suma 200, vamos a decir, perdón, 100 soles la hora por 240 horas, el salario del operador sale
vamos a decir 2.400 soles. Ya. Pero, perdón, aquí hay un error, son 10 soles la hora, son 2.400 soles. Entonces, pero 2.400 soles es lo que gana el operador, pero ¿eso es lo que le cuesta a la empresa? No. Un operador cuesta mucho más que el sueldo. Cuesta su hospedaje y alimentación si están en una hora en provincia, por ejemplo. Cuesta su seguro de salud, su SCTR, cuesta sus EPPs. O sea, hay muchos gastos que están incluidos para poder llegar. A esos gastos se le llaman gastos sociales. Y es un porcentaje del salario. Por ejemplo, el 180%. Es como decir, si yo gano 1.000 soles, pues a la empresa le cuesta 1.800 soles el salario del operador. Ahora, lo otro es que dice horas a pagar por mes 240. Normalmente al mes un operario trabaja 240 horas, pero la maquinaria no recorre 240 horas de uso, porque la máquina no está trabajando absolutamente todo el tiempo calendario, sino hay tiempos que para, tiempos que trabaja, tiempo de ralentí. Por lo general, una máquina trabaja 180 horas al mes. Entonces, si uno trabaja 240, pues solo produce 180. Y eso debe estar considerando en los rendimientos de operación. Ahora veamos cómo se calcula el costo, ¿no? Si son 100 soles la hora, pues 100 soles entre 4 soles el dólar, como está ahorita, son 25 dólares, por 240 horas, y le cargamos el gasto social. Nos sale 1.125 dólares, es lo que vamos a pagar por mes. Y en 1.125 dólares hacemos 180 horas de máquina. Si lo dividimos, nos sale 6 dólares con 25 por cada hora de máquina, por concepto de operador. Si vamos sumando, por ejemplo, la depreciación, luego los intereses, los administrativos, vamos sumando todo, vamos a obtener el costo final del equipo por mes. Los consumibles. Los consumibles es todo aquello que la máquina va a ir consumiendo siempre y cuando esté operando. Por ejemplo, combustible, aceites cuando toca el mantenimiento, grasas, filtros, mangueras, ¿no? Hay muchas cosas que se van consumiendo de manera constante. No me refiero a los repuestos, sino a todo aquello que es periódico. En el caso del cálculo del costo de combustible, por ejemplo, ¿no? Para la maquinaria que hemos puesto, una excavadora de 30 toneladas, su consumo es de 32 litros por hora. Es lo que consume de combustible, ¿no? Pueden hacer el ejemplo con un carro, ¿no? Mi carro consume 32 kilómetros por galón, ¿no? Entonces yo ya tengo cuánto consume en distancia respecto a la cantidad que yo abastezco. ¿Cuánto cuesta el petróleo, por ejemplo, ¿no? $1.10 cada litro, no galón, $1.10. Entonces, si yo multiplico el consumo por el costo, pues por unidades, ¿no? Los litros se van, nos queda dólares por hora. Entonces nos sale 35 dólares la hora. Por cada hora de máquina, usted tiene que gastar 35 dólares en combustible. Y ahí es uno de los gastos más fuertes. Igualito puede hacer también con su carro, ¿no? Por cada kilómetro yo necesito gastar tanto, ¿no? Entonces ya tenemos el costo. Por ejemplo, en el aceite, por ejemplo, este es un poco más interesante, ¿no? El aceite, tenemos aceite de motor, aceite de mandos finales, sistema hidráulico, giro. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los compartimientos, ¿no? El cárter tiene 40 litros de capacidad, no entra más en aceite, ¿no? Los mandos finales tienen 16. El sistema hidráulico tiene 410 litros. Entonces, esto sale en la ficha técnica, lo sabemos. Entonces, cada cuánto yo voy a cambiar, ¿no? El motor, el aceite se cambia cada 250 horas. Los mandos cada 1.000, por ejemplo, ¿no? Como sabemos, los ciclos de lubricación son cada 2.000. Entonces, si tenemos cada 250 horas voy a cambiar el aceite, pues en 2.000 voy a cambiar 8 veces. Si los mandos lo cambio cada 1.000, pues en 2.000 voy a cambiar 2 veces. Entonces, yo estoy cambiando 8 veces 40 litros. 8 por 40, 320 litros en 2.000 horas. 320 entre 2.000 me va a salir 0.16 litros por cada hora de máquina. Igual con los mandos, igual con el sistema hidráulico y con cada sistema de lubricación. Yo tengo el precio de los aceites. Sé cuánto cuesta el aceite 15W40, que es aceite de motor. Sé cuánto cuesta el aceite hidráulico. Entonces pongo los precios. Yo tengo los dólares por litro y tengo los litros por hora. Los multiplico y ¿qué nos da? Dólares por hora. 51 centavos de dólar, 52 y así. Sumo todo y ya sé cuánto de aceite por hora debo pagar. En este caso, $2.19 por hora.
otro costo que añadir, ¿no? Tenemos el de grasas, tenemos otros más, solamente estoy citando ejemplos. Ahora vamos a los costos de las reparaciones, que es un costo fuertísimo. Es el gasto de las reparaciones, incluyen repuestos y mano de obra. Es decir, todos los repuestos que yo necesito para la máquina, ya sea en preventivo o correctivo, y también la mano de obra de los talleres, que si son propios, por ejemplo, no significa que sea gratis, ¿no? La mano de obra de nuestros talleres también puede ser dimensionada, calculada, y saber cuánto cuesta un taller. Un precio, por ejemplo, es $15 la hora, ¿no? O $10 la hora por cada hora de mecánico empleado en el trabajo. También podría hacerlo con un taller externo y calcular cuánto cuestan esos servicios, y luego uno suma todos los costos de repuestos, todos los costos de talleres, y todo eso lo divide en las horas que la máquina ha trabajado y tenemos el costo por hora. Este costo es el que normalmente se va inflando cada mes y llega un momento en que se disparan. Mientras el equipo es más viejo, más repuestos, más tiempo en taller, y va a haber un momento en que se dispare. Y si usted no lo reemplaza su equipo, lo que va a hacer es que se va a hacer más caro, más caro, más caro, y luego ya va a ser complicado reemplazar, ¿no? Este, Otro costo es el material de desgaste. Estos se separan de las reparaciones porque los materiales de desgaste se consumen muy rápido. Entonces, y están hechos para eso, justamente, para que se desgaste ese componente y no se desgaste algo que es más complicado de cambiar. Ejemplo, puntas, cantoneras, de excavadoras, de las cadenas de las orugas. Son materiales que están hechos pues para que tenga el rozamiento con los materiales, ¿no? Con la tierra, con la roca, y pues eso se vaya desgastando poco a poco, pero que sea fácilmente reemplazable, ¿no? Entonces se consideran por separado, inclusive en algunas teorías de reemplazo no se consideran en el cálculo porque así el equipo esté nuevo o el equipo esté viejo, el promedio de reemplazos de materiales de desgaste sería constante, porque sigue usándose igual, ¿no? En cambio, los repuestos sí va aumentando con el tiempo, ¿no? Entonces, por eso es que a veces se puede sacar del costo, contabilizar por separado. Ahora, hemos hablado de costos contables. Esos son los costos que normalmente uno va a encontrar en la bibliografía, va a encontrar en los cálculos, en los libros contables, por ejemplo, porque se pueden facturar y se pueden contabilizar fácilmente. Pero existen otros costos que tienen diferentes nombres, colaterales, en este caso, costos implícitos, los he denominado. ¿Y qué es el costo implícito, no? El costo implícito, según Valle, se definen como el costo de renunciar a la siguiente mejor alternativa de utilización. Vamos de nuevo a un ejemplo práctico de la vida. Decides estudiar una carrera universitaria y pues tú dices, ¿cuánto cuesta la mensualidad? Vamos a decir 1.000 soles mensuales. Pero ese es el costo de estudiar en la universidad, 1.000 soles. Eso es lo que contablemente uno puede ver, ¿no? Que sale de sus cuentas bancarias, 1.000 soles. Pero en la práctica usted también pudo haber hecho otra cosa con su vida, pudo haberse puesto a trabajar en un lugar y si, seguramente su mano de obra no era calificada, ganaría menos, pero ganaría dinero, quizás pudo haber ganado el mínimo, pongámoslo así, o 1.500 soles mensuales durante 5 años. Usted perdió la oportunidad de ganar ese dinero o de emprender una empresa que quizás pudo haber sido exitosa por ponerse a estudiar. Entonces, hay muchas cosas que usted pudo haber hecho, pero de todas esas, la mejor alternativa, usted la contabiliza y ese debería ser el costo de lo que usted ha renunciado por tomar el otro camino, ¿no? Esos son los costos implícitos, renunciar a la mejor alternativa de utilización del recurso. Como obviamente es difícil de cuantificar, estamos estimando sobre cosas que no sabemos si en realidad van a suceder o no, pero sabemos que estamos perdiendo algo, ¿no? Entonces, por lo general se ignoran porque no van en los libros contables, pero existen. Un tipo de costo implícito es el costo por tiempo de parada del equipo. Cuando un equipo para, no solamente para el equipo, sino eh, no solamente para el equipo, sino puede parar todo el frente de trabajo. Los costos de las personas paradas, de los materiales parados, de toda la obra paralizada, son fortísimos y depende también del tipo de equipo. A veces una excavadora trabaja con 20 volquetes. Si para un volquete, quizás no pasa nada, pero si para la excavadora, paran 20 más. Y las personas, y entonces puede comprometer el resultado de un proyecto. Estos costos de tiempo de parada
este, de acuerdo a Perú FOI, estimó una fórmula para más o menos poder estimarlos. Y es bastante conservadora, ¿no? Pone el tiempo que paró en porcentaje de tiempo por el costo horario de la máquina entre un factor de productividad. Es decir, ¿cuánto cuesta mi máquina por hora? Digamos que cueste $200 la hora, es el costo de la máquina, ¿no? Total. Pues a ese tiempo lo multiplico por el tiempo que paró. Como si hubiera perdido el alquiler de la máquina, ¿no? Está siendo bastante este, conservador, ¿no? Otro costo que es implícito, la obsolescencia. ¿Qué es la obsolescencia? Es la reducción en valor y comerciabilidad de un equipo a causa de la competencia con modelos más nuevos y productivos. Es decir, yo tengo una máquina que es nueva y yo digo, esta máquina es nueva y me va muy bien alquilándola y pasa un año y de pronto ya no es nueva. Apareció una máquina más nueva que la mía y yo ya no puedo decir que es nueva porque la nueva es la otra. Entonces, mi equipo pierde valor automáticamente, no por culpa de mi máquina, pierde valor por culpa de que apareció otra, y es la realidad. Entonces, si tu carro ya no es del año, automáticamente perdió valor. O si, por ejemplo, lo compraste y al mes te arrepentiste y lo deseas vender, no lo vas a poder vender al valor de nuevo, por más que valga lo que vale un carro nuevo. Es que el mercado se comporta así. La obsolescencia se puede dividir en dos, la obsolescencia tecnológica y la obsolescencia de mercado. La obsolescencia tecnológica es que cuando yo tengo la última tecnología, la mejor máquina, pues puede producir mejor que la máquina que es de la versión del año pasado, porque tiene mejor tecnología, mejor eficiencia, me da una ventaja respecto a mi competidor, me da más utilidad. Si no tienes eso, año a año tú vas perdiendo un porcentaje, un costo te va generando. Y ese costo de obsolescencia es una tasa que uno puede estimar por un costo horario, ¿no? O sea, le pone el costo de la máquina multiplicado por una tasa y eso voy perdiendo año a año, voy perdiendo un costo. Se puede más o menos cuantificar, estimar. La obsolescencia de mercado es una que ocurre en función del gusto del cliente, ¿no? O sea, el cliente mira una máquina viejita y mira una máquina nueva y dice, esta vale más que la otra, por más que quizás por dentro los componentes sean, ¿no?, unos mejores que los otros. Entonces, es una percepción de las personas y esto no hay fórmula para estimar, ¿no? Pero existe. Y la obsolescencia te genera pérdidas en que tú esperabas ganar tanto, pero de pronto no puedes alquilar tu máquina porque prefieren otra. Y tú estás perdiendo ingresos que pudiste haber tenido, porque tu máquina dejó de ser la más moderna. Este, en el recuadro en rojo pueden ver que dice la obsolescencia de mercado se basa en el criterio humano para valorar un equipo. Es criterio de las personas. Ahora, podemos dividir ese criterio en años o en horas. Por ejemplo, un equipo es de este año, es, ¿no?, versión 2021 y sale el modelo 2022. Tu máquina automáticamente perdió valor por el año que ha sido hecho. Pero si, por ejemplo, usted no lo usó en ni una sola hora, su máquina no ha trabajado nada, como máquina está nuevecita, funciona muy bien. Y para un mecánico, una persona técnica, pues sabe que vale lo mismo. Le considera un valor para esa persona en base a que la máquina no ha trabajado mucho y sabe que los componentes se mantienen nuevos. Entonces, hay personas que perciben por las horas que tanto ha trabajado y otras perciben comercialmente por los años. Bueno, eso respecto a los costos. Respecto a la que es decisión de reemplazo, hablábamos de la gestión de flota, ¿no? Que es lo que debemos hacer los ingenieros que nos dedicamos a este rubro. Uno de los elementos es tomar la decisión de cuándo reemplazar, que es bastante complicado, ¿no? Y como ingenieros debemos hacerlo, pues, de una manera calculada, ¿no? De una manera, no, pues, solamente empírica, ¿no? ¿Cómo se toman las decisiones? Bueno, por más que hayan estudiado muchas teorías de cálculo, en la realidad lo que va a suceder es que la decisión se realiza de manera intuitiva. Una persona, de acuerdo, de manera simple y porque confía que él tiene la experiencia, va a decir, toca cambiar y ya es. Claro, tiene un estimado de horas, pero por lo general es lo que va a suceder en el campo. Por acá dice en la parte del cuadro en rojo, dice, ¿no? Al contrario de aplicar teorías económicas sólidas y utilizar tendencias estadísticas a sus capacidades máximas, o sea, todo lo que saben los ingenieros, al final lo que hacen es confían en reglas generales y en buen juicio. Y por lo general les va bastante bien. Pero ¿qué pasa si uno no toma una buena decisión de reemplazo?
Bueno, si usted reemplaza el equipo tarde, por ejemplo, vamos por el lado derecho primero, lo que va a pasar es que los costos de operación y mantenimiento van a subir, subir y se va a hacer muy caro el equipo. Va a perder dinero porque van a haber sobrecostos. Y si lo hace antes, pues lo que hace antes es que usted invirtió en una máquina y lo mínimo que espera es que recuperar el dinero que invirtió en la máquina, que le genere ganancias. Y si lo hace antes de tiempo, va a perder todas esas ganancias que usted debió ganar y el esfuerzo que puso no ha sido compensado. Entonces va a perder ganancias potenciales. Eso es lo que va a pasar. En el gráfico de abajo podemos ver en el lado izquierdo la pérdida de ingresos. O sea, esta es pérdida de ingresos. Es decir, acá está perdiendo mucho, acá está perdiendo poco. Usted lo que busca es perder poco. Ah, entonces me voy para la derecha. Pero en la otra curva están los costos de operación y mantenimiento. Acá tengo pocos costos, a eso es lo que yo quiero. Pero al lado derecho tiene muchos costos. Entonces, usted quiere pocos costos y quiere pocas pérdidas. Entonces, ¿dónde se encuentran? Es un poco complicado, ¿no? Pero veamos que este punto es el punto medio en el que no hay la menor pérdida posible y el menor costo posible. Y ese punto es llamado el punto de reposición. El punto donde óptimamente yo logro, ¿no?, la mayor beneficio para la empresa. Hablábamos de los taxis viejos y justamente la deficiente cultura de reemplazo de equipos, ¿no? Y hablemos específicamente en el Perú, que, por ejemplo, acá llegan máquinas que en otros países ya cumplieron su vida y llegan acá, ¿no? Y eso pasa, pues, obviamente por nuestra economía, ¿no? Nuestra situación en el mercado mundial. Y, por ejemplo, hay una encuesta nacional de empresas que hace el INEI, entrevista a diferentes empresas, y el 2015 ellos hacen esta encuesta, dice, ¿no? ¿Usted invirtió o no invirtió en maquinaria? El 31.8% de las empresas invirtió en maquinaria. Pero de ese 31%, el 48% lo hizo para mejorar el rendimiento. O sea, yo digo, tengo una máquina, pero quiero mejorar y compro más máquinas. El 44% lo hizo para reponer sus máquinas. Sacó su máquina y puso una nueva. Y el 26% lo hizo, pero para incrementar, o sea, para expandirse más. Entonces, nosotros, el programa de reemplazo corresponde solamente el segundo, ¿no? O sea, 44% lo hizo de manera ordenada para reemplazar equipos que ya les tocaba reemplazo. En cambio, otros lo hicieron para incrementar su eficiencia, para producir más, ¿no? Por otros motivos. Entonces, el 44% del 31% es solo el 14%. Es decir, en un año, solo el 14% hizo reemplazo de equipos de manera sistemática, ¿no? Evidenciando, obviamente, un problema, ¿no?, en las empresas constructoras. Este, ¿por qué al final no se hacen los reemplazos? ¿Por qué es limitado? ¿No? ¿Por qué no se usan los modelos, se usa la intuición? Bueno, un motivo puede ser el que indica Sarache en su investigación, que coexisten muchos modelos. Hay muchos modelos de reemplazo, todos toman diferentes criterios y al final tienen aplicabilidad limitada, ¿no? Unos modelos aplican para unos casos, otros para el otro, no hay un consenso y finalmente no se aplica, ¿no? Además, hay modelos que no se enfocan en la realidad. Lo que dice Borsters, que es uno de los padres del reemplazo en Estados Unidos, es que el objetivo para la gestión de equipos es maximizar las utilidades de la construcción y no minimizar los costos de los equipos. O sea, tengo que pensar en la mayor ganancia. Reducir el costo del equipo no es el objetivo de la empresa, es maximizar mis ganancias. Si, por ejemplo, no reemplazar el equipo resulta más con mayor utilidad, pues no lo reemplazo, porque es lo que hay la mayor utilidad. La, el ISO 55000 de la gestión de activos, que son nuevos, esos ISOs, ya mencionan esos términos. O sea, no está pensado que el activo lo que tiene que generar es la mayor ganancia a la empresa. Si por usted no le hace mantenimiento y eso le da más ganancia, pues haga eso, ¿no? Obviamente, por lo general sabemos que el mantenimiento nos genera las mayores ganancias, ¿no? Pero lo que hay que pensar es en eso, lo que genere más ganancia a la empresa. Y hay modelos que se enfocan en que se reduzcan los costos, que haga un buen reemplazo del equipo, y ese no es el fin de la empresa, ¿no? La empresa es constructora, no es administradora de equipos. Bueno, yéndonos a los modelos de reemplazo, primero es entender qué es el reemplazo, ¿no? El reemplazo consiste en determinar el momento adecuado para cambiar un equipo, cuándo debemos hacerlo y tomar una decisión. Cuándo lo reemplaza va a determinar tu costo, va a determinar tu utilidad,
también va a determinar la cuota de habilidad, tu cuota de mercado y habilidades competitivas. O sea, una empresa que sabe reemplazar, pues va a tener una ventaja competitiva respecto a sus competidores, ¿no? Este, vamos a ver acá a la derecha, este, el eje X está acá, en la línea punteada, es decir, esto está en el lado positivo y aquí está en el lado negativo. Usted compra una máquina, invirtió, su saldo es negativo, ha gastado, y año a año usted va a ir recuperando su dinero conforme la máquina va produciendo y va a recuperar su dinero. Luego va a llegar un momento en que la máquina va a pasar a generar ganancias, ¿no? Acumulativas. Y va a haber un punto en que va a lograr las ganancias máximas. Ese punto que logró la ganancia máxima, la máxima utilidad, máximo beneficio económico, según lo que hablamos, es el punto de reemplazo, es el punto donde usted ya debe sacar, vender su equipo. A esa vida, a esos años que pasaron, se le llama la vida económica. Pero si usted no reemplaza, lo que va a pasar es que si bien usted sigue ganando dinero con su máquina, porque la sigue alquilando, la sigue usando, los costos de mantenimiento van a crecer tanto que van a superar poco a poco, y lo que va a pasar es que usted va a comenzar a perder dinero en el acumulado y va a comenzar a bajar, y va a haber un momento en que usted ya llegó al límite en el que todavía no había perdido dinero. Hasta este momento usted tuvo utilidad, y como tuvo utilidad, esta vida se llama vida útil, es la vida en que todavía usted no ha perdido dinero. Pero si usted sigue usando la máquina, ya está perdiendo dinero, pero no importa, usted la sigue usando porque ve alquiler mensual, ¿no? Y le siguen pagando y la sigue usando. Y llega un momento en que la máquina se quiebra, ¿no? Ya no da más y ya es hora de venderla, ¿no? O, bueno, deshacerse o chatarrearla. Esa es la vida física, lo que vive el equipo, lo que puede vivir mecánicamente. El punto de reposición, como se mencionó, es un momento ideal. Ideal porque hay tantas variables que es difícil determinar cuál es, ¿no? De acuerdo a la teoría le va a salir diferentes puntos y eso lo vamos a ver. Pero el concepto es que usted logre el máximo beneficio. Este, este punto siempre va a ser aproximado. Cada modelo tiene por objetivo optimizarlo, ¿no? Vamos a ver los modelos. El primero no le llamaremos modelo porque es una práctica, es el método intuitivo, ¿no? Y como dice Gransberg, es quizás el método que más prevalece, el que todo el mundo usa, porque es fácil y pues confío en lo que yo digo y lo hacen los profesionales. Y ese es el método intuitivo. El modelo de costo mínimo es el modelo clásico, el que uno le enseña en los libros. Esta curva son los costos de posesión y como ven cada vez va bajando porque el equipo no va pagando su depreciación. Los costos de operación y mantenimiento se van para arriba, crecen, crecen. Si yo sumo los dos, este es el costo total del equipo. Y como ven, el costo total del equipo al comienzo es caro y luego va bajando su valor del costo. Y luego hay un punto que si usted sigue, estos costos se siguen y siguen para arriba. Entonces, el momento de reemplazo, dice la teoría, que es una teoría ya de los años 80, es que cuando el costo es mínimo, ahí debo vender. ¿Por qué? Porque si no, voy a comenzar a gastar más, y si gasto más, comienzo a perder. Entonces, aquí es el momento de vender. Ya está, esa es mi vida económica. Claro, este modelo no considera obsolescencia, costos implícitos, ¿no? Es un poco sencilla, pero es el modelo más conocido. El modelo de máxima utilidad, ¿qué dice, no? Dice, bueno, lo que nosotros queremos no son costos, son ingresos, son ganancias. Si estos son mis costos, perdón, la gráfica de arriba, que ya vimos hace un rato, y estos son mis ingresos. Y por lo general se estima que los ingresos van a ir cayendo año a año porque su máquina se va haciendo más vieja. Y mientras más vieja, más difícil de alquilar, menos horas trabaja porque falla más. Entonces mis ingresos mi facturación va cayendo año a año. Y si yo resto los ingresos menos los costos, resta de funciones, la curva se invierte. Entonces, el punto donde yo tengo el máximo ingreso es el punto donde debo vender, porque a partir de ahí mis ingresos van a caer. Ese es el costo de la máxima utilidad, pero tiene un problema, que sus ingresos, usted tiene que tener bien calculados cuántos son sus ingresos. Tiene que facturar por equipos, pero si usted usa sus equipos para uso propio, ahí es difícil cuantificar porque usted los usa para sí mismos y pues no tiene una facturación y no va a poder aplicar este método. Entonces vamos a comparar los modelos ya para finalizar. Tenemos una máquina 336, es una máquina con la que pude trabajar yo en el 2011, valor de adquisición 300,000
dólares aproximadamente y trabaja 250 horas por mes, que es más de lo normal, trabaja doble turno. Digamos que trabajó durante unos 4 años a ese ritmo. De aquí, ¿qué podemos sacar? 4 años por 250 horas son 12.000 horas de trabajo. Ok. ¿Cuándo debo reemplazarlo? Método intuitivo. ¿Qué podría hacer, no? Tampoco es decir un número, ¿no? Hay que razonarlo un poco. Por ejemplo, ¿qué dice esta teoría? Dice, el equipo se reemplaza cuando requiere una reparación integral. Es decir, si ya el equipo malogró el motor, pues reemplázalo, ya véndelo, ¿no? Porque va a salir muy caro, ¿no? O también va a empezar un nuevo proyecto de 5 años y esta máquina ya tiene 3 años, ya mucho, ¿no? Entonces ya véndela porque ya no va a alcanzar para el segundo proyecto. O también, ¿hay dinero o no hay dinero? ¿Hay capital? Si no hay capital, pues, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, esos son factores, por ejemplo, ¿no? Otros factores que no estamos considerando. Entonces, si la máquina está trabajando en un proyecto que va a terminar a las 12.000 horas, pues no tiene mucho sentido pensar que a las 10.000, faltando que 6 meses para liberar la máquina, la voy a sacar del proyecto y voy a traer una máquina nueva. No tiene mucho sentido práctico, ¿no? Esperaríamos que acabe el proyecto y nos la llevamos, ¿no? Claro, sin considerar otros factores. Entonces podríamos decir que a las 12.000 podría reemplazarlo. Ese es un criterio. Otro criterio. ¿Qué dice Caterpillar sobre sus máquinas? En el handbook de Caterpillar, bueno, hasta las versiones anteriores, las versiones actuales ya no, nos daban estimados de horas para reemplazo de equipos, ¿no? Por ejemplo, las excavadoras 330 estaban acá, ¿no? Si se usa moderadamente, 15.000 horas. Si la usa un uso medio, 12.000. Si la usa severo, 10.000. Actualmente los proveedores ya no quieren dar estos números porque dicen, un cliente me puede decir, oye, tú me prometiste que mi máquina iba a durar 10.000 y no duró 10.000, ¿no? Entonces, para evitarse esos problemas ya no los ponen, pero en las bibliografías antiguas están y esos números sirven, ¿no? Sirven como buena referencia. 10.000, 12.000 horas es lo que generalmente se usan para excavadoras y esta información lo dice. Ahora, Caterpillar lo dice, pero ustedes saben que son condiciones de trabajo en Estados Unidos, otros países, otro combustible, otros aceites, entonces es diferente, ¿no? Entonces, ¿qué dice Perú? Bueno, acá tenemos dos cosas, ¿no? Uno es la norma técnica peruana, en el sector estatal. Hay una resolución directoral 35-2010 que dice, la vida económica para la máquina de obras se estima en 10.000 horas, ¿no? Que supone o 5 años de duración, que son 2.000 horas de trabajo por año, 300 días al año, 25 días al mes, 8 horas diarias al 80%, nos sale ese valor. ¿Ya? Entonces, estiman que las máquinas deben durar 10.000 horas como referencia para el Estado. ¿Qué dice la CAPECO, la Cámara Peruana de la Construcción, que sería el sector privado? Ellos normalmente hacen referencia a una publicación denominada el equipo y sus costos de operación, y ahí tiene para cada equipo un número de años y horas estimadas, ¿no? También ponen 10.000 horas. Entonces ya tenemos 10.000 horas, sector nacional, sector privado, nos ha salido, está entre 10.000 y 12.000, sería un buen reemplazo del equipo, ¿no? Ahora, ¿qué haríamos con el costo mínimo? En el costo mínimo, mes a mes, yo voy viendo el horómetro, cómo va recorriendo las horas, se van acumulando, los costos de posesión se van acumulando, este es acumulado, obviamente va decreciendo el costo, pero estoy acumulando el monto. El costo de operación y mantenimiento también, esos son valores reales que obtuve del proyecto de los 4 años. Y esos costos los divido por el número de horas. Y me sale el costo de posesión por horas, ven decreciente, el costo de operación por horas, y la suma es el costo contable. Gráficamente, este es el costo de posesión, decreciente. Este es el costo de operación y mantenimiento. Fíjese que acá hay un pequeño pico y luego va cayendo, ¿no? Es la curva de la bañera. Y va subiendo, ¿no? Si sumamos, esta curva es la curva real del costo total, ¿no? Y si proyectamos una curva, ¿no? Hacemos una línea de tendencia y calculamos el mínimo, obtuve un punto de reemplazo de 6.800 horas, que es un poco difícil, ¿no? La intuición nos dice que debe ser entre 10, 12.000, pero el cálculo nos salió 6.800. Entonces, por eso digo que los modelos de reemplazo hay que tomarlos con pinzas, ¿no? El modelo máxima utilidad no se puede utilizar en este caso. ¿Ya? No es posible usarlo porque no tengo ingresos, no tengo facturas. ¿Ya? Y bueno, este es un modelo que propuse yo en una investigación. Es un modelo de multivariable. ¿Ya? Bueno, lo quiero mostrar porque, por ejemplo, acá tenemos los costos de posesión, operación y mantenimiento, que son cuantificables, son contables.
los costos por tiempo de parada y obsolescencia, que son costos implícitos, se pueden cuantificar, por tanto se podrían sumar todos. Y tengo costos de obsolescencia, ¿no? Que estos costos no se pueden cuantificar. Bueno, lo que usé para este modelo, usé un control difuso, lógica difusa, un control Mandani, para estimar un valor del costo, ¿no? Lo que hace son variables, como por ejemplo, el equipo está muy viejo, vale menos, se utilizan en funciones, ¿no? Se hacen ecuaciones con eso. Y por ejemplo, los ingresos tampoco se podían estimar. Bueno, usé para este caso datos del Banco Central de Reserva del Perú, en la que estiman cuáles son las perspectivas del Perú para las obras públicas, privadas, la expectativa de la economía va a ser buena, va a haber obras, pues entonces sí, entonces vende el equipo, porque si no va a haber obras, pues no lo vendas. Entonces, en base a esas tres variables, se puede estimar un punto de reemplazo, ¿no? Y mediante este método se obtuvo 9.300 horas de reemplazo, ¿no? Que es un valor más acorde al método intuitivo, ¿no? Que debe ser la referencia, porque es lo que nos dice nuestra lógica, ¿no? Entonces, bueno, espero que les haya parecido interesante, al menos mostrar un poco el tema de costos, conceptos, ¿no? Conceptos de costos, concepto de reemplazo. Y pues aquí yo les dejo mis datos personales en la parte inferior izquierda. Este es mi número personal, mi correo personal, por favor, si tienen dudas, pueden hacerlo con toda confianza. Si quieren ampliar los temas también. Y bueno, nada, solamente agradecer por la oportunidad, disculpen si me pasé un poco el tiempo, pero bueno, con eso concluye mi presentación. Si hubieran preguntas, las atiendo con mucho gusto. Muchas gracias, ingeniero. Ha sido una ponencia muy enriquecedora. Mientras vamos esperando algunas preguntas, agradecer la participación en esta semana de aniversario y también a todos los participantes. Al parecer todo es todo muy claro, ingeniero. No hay ninguna pregunta. Sí, no sé si... Les hago recordar, sí, dígame. No sé si me preocupa o me alienta su silencio, pero está bien. Les agradezco su atención y como saben, con toda confianza, por favor, estamos para compartir la experiencia entre todos los profesionales, colegas. Les hacemos recordar a todos los participantes que a las 7 de la noche tenemos otra ponencia para que se puedan conectar nuevamente. Sin más, nos despedimos. Muchas gracias, ingeniero, nuevamente y muchas gracias a todos. Gracias, Brenda, gracias a todos. Con permiso, buenas noches.